En el nombre sea del Señor Jesucristo. Buenos días, mis amados hermanos. Estamos en este domingo a los que sí están pasando la prueba, a los que sí han llevado, diríamoslo así, estoy usando con un saludo especial para la Iglesia de Cristianismo Práctico en práctica, su pastor Carlos, y a todos mis hermanos que están escuchando, viendo este estudio. Para ustedes sea la bendición del Señor, confiando en que Él nos va a abrir el entendimiento cada vez más, para cada vez más entender que pronto viene el Señor Jesucristo, que nos estamos preparando para su venida, estamos prestos, listos, aunque sin embargo todavía podemos estar descuidando algunos aspectos. Bien, amados, bendito Padre Celestial, en esta mañana dedicamos este estudio a tu nombre. Gracias, Señor. Fíjese que el Señor nos deja Mateo 24 y Mateo 25 una relación de los sucesos hacia el fin de los tiempos. De hecho, Sociedades Bíblicas, a Mateo 24, entrando, le dice, es las señales de los últimos tiempos. Y pareciera ser una descripción cronológica de todos estos tiempos. Pero hoy vamos a hablar de Mateo 25, y el Mateo 25 es como una continuación, pero donde ya va más hacia el hecho de prepararnos para esta venida gloriosa. Y más allá de esa preparación, después de una preparación, ¿qué sigue? Invariablemente sigue un examen. En la escuela o en la universidad siempre es así. Viene un tiempo de preparación, de enseñanza, de estudio, de comprensión, y después viene una prueba para ver si realmente has aprendido. Y de eso se trata Mateo 25, de ver esas pruebas si las pasamos. Mire, tenemos tres. En Mateo 25 tenemos la parábola de las 10 vírgenes, que es el tema que vamos a ver hoy. Pero también tenemos la parábola de los talentos, que es donde es probado el siervo fiel. Y ahí vemos que no se trata nada más de conservarse limpio, íntegro, ahorrativo, lo que nos habla el texto, sino que Él espera más allá, que produzcamos, que hagamos producir los talentos que Dios nos ha dado. No se trata de esconder los talentos, se trata de usarlos, sacarlos. Esa es parte de la prueba. ¿Cómo los usaste? Lo que se te haya dado, lo has duplicado, lo has usado, bien, pasa buen siervo fiel, has cumplido, has aprobado. Pero si los entierras los talentos, si te quedas encerrado en tu casa, ¿sí?, cuidándote de no contaminarte, no me junto con aquellos porque me voy a contaminar, pues estás guardando tus talentos, no los estás sacando a uso. Y el siguiente tema del Mateo 25 es el juicio a las naciones. Y este vendrá en base a lo que hiciste en tu vida, con tu vida. Mire, solamente y a modo de introducción, vamos a leer Mateo 25, oído. En el 33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos?
¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Es claro, es claro. Ambos grupos, los de la izquierda y los de la derecha, son miembros de la iglesia, vamos a decirlo así. Sin embargo, en ese momento de separación, dirá un destino a los de la izquierda, porque no cumplieron su cometido para el que fueron puestos como cristianos salvos, porque no cumplieron su cometido para el que fue comisionada la iglesia: ser luz al mundo, ser pan para el hambriento, agua para el sediento, lo que es Cristo. ¿Sí? Él es la luz del mundo, es el pan, es la vida, ¿sí? Es el agua de vida, pero ha sido comisionada la iglesia para cumplir esa función. Por eso le quiero llamar cristianismo práctico en práctica, o sea, no un cristianismo religioso, ¿sí?, sino de práctica. Y esto es la práctica. Hacer esto a los pequeños en el mundo es hacérselo al Señor Jesucristo. Y es que la iglesia está pasando, aunque siempre lo ha habido, desde el principio, siempre ha habido diferentes sectores en la iglesia, pero hoy está siendo muy evidente, y más evidente se hace, más patente, más importante se hace, puesto que estamos ya hablando de tiempos finales. ¿Sí? ¿Qué tan largos son esos tiempos finales? No sé, 10 años, 20 años, a saber. No tenemos una fecha de la venida del Señor. Lo que sí tenemos son señales de que ya viene pronto. Fíjense, hermanos, que yo lo ilustro, diciéndolo de una manera, como que el Señor viniera en figura, en luz propia, en un auto, vamos a decir, pero es de noche, y viene en el cerro, curveando. Usted conoce un camino en el cerro, una carretera, y si está parado en un punto, a lo lejos, aunque no vea el vehículo, aunque no vean las personas que vienen ahí, ya está viendo el reflejo, porque es de noche, se ve el reflejo. Aún antes de que dé vuelta en la última curva, usted ya lo vio, que ahí viene, pero no lo ve. O sea, ve el reflejo, ve su luz, ¿sí? Ve la señal de que ya viene. Así estamos ahorita, en ese punto en el que ya vemos su reflejo. Hace unos años atrás, 20, 50, 200, 500 años, no se veía eso. ¿Sí? Sabía la iglesia que venía Cristo. Siempre hemos sabido que viene. Pero nunca, como hoy, vemos ya su reflejo. Esa es mi forma de ilustrarlo. Ya vemos la luz de Cristo, su reflejo que viene, en forma de señales que Él mismo nos dejó en el capítulo anterior, Mateo 24, y muchos escritos más que nos hablan de su pronta venida. No hablo de inminente venida, que podría ser hoy. Esa es la doctrina de la inminencia. Y bueno, la mayor parte de la iglesia sigue esa doctrina, que es inminente su venida, que podría venir hoy. Puede ser, porque es soberano y puede
cambiar algunos conceptos, porque es soberano, lo puede hacer, mas sin embargo Él no se contradice. Y Él nos dejó señales, un proceso. Va a pasar esto, y esto, y esto, y esto, y entonces vendrá el Hijo del Hombre. Así que si observamos que es el esto, y el esto, y el esto, y algunas cosas ya pasaron, otras están pasando, pero hay otras que faltan. Por tanto, no es inminente su venida, dicho por Él mismo. ¿Sí? Mas, sin embargo, sí podemos hablar de que si no es hoy, mañana, pasado, puede ser en un año, puede ser en 5 años, puede ser en 10 años, puede ser en 20 años. No lo sabemos, pero es ya muy cercana. Si por inminente hablamos de esos años, de quizá décadas, si usted quiere, ¿sí? De esa manera se puede aplicar la palabra inminencia, inminente, pero no como para decir hoy. ¿Por qué? Porque hoy, según las mismas palabras del Señor, faltan algunos elementos todavía para que suceda. Bien, vamos a ver un poquito de una de las señales, uno de los avisos, una de las parábolas que nos da el Señor para darnos precisamente esa preparación. Estamos, si habláramos de Mateo 24, estaríamos ahí por el versículo 6, 7, 8, ¿sí? Donde dice que aún no es el fin, es apenas el principio de dolores. Nuestra época, 2020 y alrededores, la podemos poner ahí, pero va hacia el 9, hacia el 10, hacia el 11, y esto va avanzando. Y esto es no el fin, es el principio de dolores. Podríamos empezar a ver esto por las situaciones que se están dando en los diferentes campos, ¿verdad? Bien, pero vamos entonces al texto de Mateo 25, y ahí hacemos un resumen, un alto, detallamos un poquito más de estos dos capítulos, Mateo 24 y 25, vamos a entrar un poquito detenidamente en Mateo 25. Me voy a permitir leer esta porción, por lo menos la inicial, los primeros versículos, en la versión Reina Valera 909. He estado leyendo la 960. En este caso voy a usar la 909 porque hay una palabra aquí que nos muestra una diferencia, no en el sentido, sino en la fuerza del sentido. Bien, dice la palabra del Señor, Mateo 25, 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor. He aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id a los que venden y comprar para vosotros. Paremos ahí, porque los puntos que quiero aclarar vienen en los primeros versículos. Y no aclarar, quizá ampliar, quizá presentar una perspectiva no muy diferente de las que habrá oído, porque mayormente esta palabra tiene 2, 3 aplicaciones y cada pastor, cada maestro puede presentar un enfoque, otro enfoque, siempre en base a la misma palabra, pero haciendo diferentes figuras. Entonces yo aquí voy a tomar la figura, quizás sea la más común, donde las 10 vírgenes representan a la iglesia, ¿sí?
las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, a decir de la versión 60, estas vírgenes son la iglesia, representan a la iglesia en 5 y 5, es decir, 5 que están alerta y 5 que están, como dice, fatuas. ¿Sí? Vamos a ver versículo por versículo. Dice, el reino de los cielos, esto entendemos que es el reino de Cristo, será semejante a 10 vírgenes. En el reino de Cristo estarán las vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Este es el versículo 1. El reino de los cielos hace aquí una figura, una analogía con las 10 vírgenes, con la iglesia. O sea, reino, vírgenes, iglesia es lo mismo, ¿sí? En este cuadro. Así que, entonces, la iglesia, que debiera estar o está dentro del reino de Dios, ¿sí? Ahí está la semejanza. Pero vemos que dentro de esta iglesia están 5 prudentes y 5 imprudentes, dice Reina Valera 60, pero quiero leerles la que dice fatuas. Y las 5 de ellas eran prudentes y las otras eran fatuas. Entonces aquí es donde quiero mostrar una pequeña pero gran diferencia. Voy a mostrarles lo que nos dice el significado de la palabra fatua en el diccionario, y vamos a ver ahí el significado tan distinto, porque por imprudentes, que es en la versión tradicional que más se usa, dice que eran prudentes y 5 insensatas. Prudente, pues, de prudencia, ¿verdad? Prevenida. Pero de insensata, podríamos pensar en una persona descuidada, ¿sí? No tiene sensatez, pero no tiene esa calma para observar y tener cuidado de las cosas. Mas, sin embargo, la palabra fatua, que está en la 909, dice, fatua, deriva del latín fatus, que significa estúpido, tonto y delirante en sus afirmaciones. El adjetivo fatuo se usa en 2 sentidos, para calificar a 2 tipos de personas. Por un lado, a quienes tienen una actitud presuntuosa, petulante y engreída, pero también para calificar a los faltos de entendimiento, a personas con escasa capacidad para razonar. En realidad, ambos conceptos están estrechamente ligados en la práctica de la vida cotidiana. Bien, así que entonces aquí nos presenta 2 opciones. Dentro de una misma iglesia, entendamos esto claramente. Estamos hablando de la iglesia, ¿sí? O sea, haciendo figura a través de las 10 vírgenes, haciendo figura de la iglesia. Aquí el Señor nos presenta 2 tipos, en esta parábola, 2 tipos de personas, las prudentes y las imprudentes, correcto. Entonces, quiere decir que las 2 son parte de la iglesia, pero que están en diferente actitud. 5 de ellas prudentes, 5 insensatas. Las 10 salieron a recibir al esposo. O sea, toda la iglesia, digámoslo así, estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Todos. Prudentes e imprudentes. Claro, quitamos a todos aquellos que no creen que Cristo viene, o que va a tardar 50 o 100 años y están totalmente fuera de foco, descuidados totalmente.
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Dijimos 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ya vimos lo que es prudente e imprudente. Ahora vamos a ver lo que es la lámpara. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite de sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, por eso son prudentes, porque tienen su lámpara con aceite y aparte tienen su reserva, ¿sí? Tienen su vasija aparte. O sea, tiene mucha, diríamos, vamos interpretando esto, dándole esta aplicación, tienen mucha presencia de Dios, porque la presencia de Dios es lo que te da la unción, la que te da el aceite, la que te da la energía para que haya luz, para que seas luz, ¿sí? Y es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Quiere decir que la imprudente no tiene presencia de Dios en su vida, y eso es lo que le causa que no haya luz, que no irradie, que no comparta el reino de Dios. Entonces, ¿cómo vino a caer en eso? Bueno, veamos qué es una lámpara. ¿Cómo es que todas tienen lámpara? Bueno, prudentes e imprudentes tienen lámpara. Lo que vemos aquí es que las prudentes tienen aceite y las fatuas no tienen aceite por lo que implica la actitud que tienen, lo que acabamos de leer ahorita de la definición de fatua. Entonces están sin aceite, pero ambas, todas, tienen aceite, tienen lámpara. ¿Qué significa tener lámpara? Bueno, volviendo a figura, yo lo quiero presentar de este modo. Tener lámpara es el equipamiento que Dios nos da cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor Salvador. ¿Lo recibimos o no recibe? Punto aparte, pero somos uno, que nos hacemos uno en Cristo. Esto, cuando somos ya del reino de Dios, cuando reconocemos su señorío, dejamos a un lado, afuera, nos alejamos, nos apartamos del pecado, nos apartamos del mundo, nos apartamos de Satanás, entonces pasamos a pertenecer al reino de Dios. Al ser parte del reino, al ser parte del cuerpo de Cristo, entonces se nos da, vamos a decirlo figurativamente, un equipamiento que es representado aquí por una lámpara. Es decir, todos tenemos lámpara. Y es como cuando compramos una impresora. Cuando compramos la impresora viene con su estuche de tinta lleno. Viene cargado de tinta. Y lo empezamos a usar y a usar y a usar y a usar. Y va a llegar un momento en que se le acaba la tinta. Entonces hay que reponerle la tinta, aún antes de que se acabe. Algo así, diríamos, es con el cristiano. Recibe su equipamiento, recibe su carga de aceite, tiene su lámpara, tiene el aceite, y esa es la etapa que le llamamos la etapa del primer amor. Cuando estamos irradiando luz, que estamos gozosos, que estamos contentos, que todo queremos estar con el Señor, ¿sí? Ese es el primer amor, es el enamoramiento, es el tiempo del inicio, cuando estamos recién salidos, ¿sí?, de las manos del Señor, que nos ha impuesto y nos ha puesto unción, nos ha puesto aceite, ¿sí? Ahora, así como la máquina va gastando su tóner, su tinta, así el cristiano va dejando poco a poco ese primer amor. Va bajando su nivel, su fuerza de entrega. Esto nos pasa en todos, que vamos gastando, por así decirlo, una forma natural de decirlo, pero la vamos rellenando. ¿Cómo la rellenamos? Con la oración, con la comunión con el Señor. Entonces los prudentes están haciendo eso, día a día están renovando su presencia, renovando su aceite. Entonces su lámpara nunca va a quedar sin aceite, ¿sí? Y estas vírgenes prudentes
del texto, hasta reserva tenía. En cambio, el imprudente puede ser que se va desgastando, qué gozo sentir al Señor, pero no va a la oración, no va a buscar una comunión más con Dios. Entonces ese aceite se va gastando, va menguando, ¿sí? Se va gastando. Y al rato la lámpara ya está vacía, sin aceite. ¿Qué está pasando ahí? Pues que ya no hay presencia, ¿sí? No la llena, se queda sin presencia. Y diríamos, ¿para qué sirve una lámpara sin aceite? De adorno. Hay cristianos de adorno. Muy bonitos, muy bonitas, muy guapas, muy guapos, bien peinaditos, pero sin aceite, sin luz. No sirve de nada, ¿sí? Una lámpara sin aceite no sirve de nada más que de adorno. ¿Y cuántos adornan la iglesia? ¿Sí? Cantan bonito y danzan bonito y etcétera. Pero no hay unción, no hay aceite en su lámpara. No lo han repuesto. Y entonces ahí es donde va a venir el problema. Porque tardándose el esposo, cabecearon todas. Todas, dice aquí todas. No dice nada más las imprudentes. Todas, inclusive las prudentes. Cabecearon todas. Tardándose el esposo. Apliquémoslo. Es como si hoy, bueno, es lo que hoy y en muchos años atrás inclusive se ha dicho, Jesucristo está tardando. O sea, ¿qué le pasa a alguien cuando le dicen, espérame aquí? Bueno, de principio uno puede estar esperando firme, tranquilo, ¿sí? Pero se está tardando en regresar el esposo y entonces busca uno dónde sentarse, se sienta uno, sigue esperando y empieza uno, como no pasa nada relevante, no hay persecución, no hay nada que nos despierte, entonces nos vamos quedando dormidos. Y esa es la situación de la iglesia en la actualidad, al menos en el lado de Occidente. Quiero decir, lo que es Europa, ya desde cuándo están bien dormidos, Estados Unidos también hay mucha gente dormida, México, Colombia, Centroamérica, ha habido avivamientos recién hace algunas décadas, pero hoy ya la iglesia, aunque está aparentemente presente, está adormilándose. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor tarda. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos active, como decir una persecución o algo así, no se nos activa. Entonces vamos entrando en un relax. Prudentes e imprudentes estamos en ese relax, ¿sí? En ese relajamiento, en esa comodidad, en ese confort, nuestra área de confort, ¿verdad? Bien, ahora está pasando algo que puede despertar a la iglesia, ¿verdad? Esta actividad. Pero esta actividad que está sucediendo, mucho de ello proveniente de las tinieblas, ¿sí? ¿Qué es esto? Es el aviso. Son avisos, son señales, son pruebas. A ver, ¿estás despierto? ¿Sí? ¿Estás alerta? Porque si estás dormido, ni en cuenta tomas que estas situaciones son parte de las señales. Lamento escuchar, decir, ahora que he estado empezando a promover unos estudios donde toco algo acerca de los tiempos finales, me da pesar ver que muchos hermanos lo toman como alarmismo. Ay, este hermano anda, quién sabe en qué cosas, ¿sí? Es que hay una teoría de la conspiración, desde hace años. Esa teoría de la conspiración está desde hace años, en que hay un grupo de poder que está conspirando para adueñarse del mundo, etcétera. Yo estaba ajeno a eso, yo no quería meterme en eso tampoco, igual que muchos pastores, decir, no, conspiraciones y eso es amarillismo, y yo me retuve, y sigo reteniéndome fuera de esa área. Sin embargo, parte de eso que se habla de conspiracionismo, parte es real, ¿sí? Parte es conspiración, o bueno, conspirativo, o sea, quiero decir, falsas noticias, inventos, ¿sí? Como lo de que la vacuna trae la señal de la bestia, la marca de la bestia, que los
la nanotecnología ha hecho meterle las vacunas. O sea, eso ya es muy especulativo. No hay bases para afirmar una cosa así. Eso es parte de la teoría conspirativa. Bueno, dejando eso exagerado de lado, quedándonos con lo real es suficiente para mantenernos alerta, para ver que realmente Cristo viene ya. Quitando las exageraciones, quitando las falsas noticias, quitando la espuma que se hace alrededor de una cosa así, abajo hay agua real, algo real está pasando, ¿sí? Bien, entonces, ahí es donde, vuelvo a decir, mucha gente está dormida, ya está empezando a hacer ruido suficiente para despertar y decir, hey, ahí viene ya el esposo, ya hay ruido. Pero hay muchos que no quieren oír, o sea, que dicen, no, son truenos y centellas de otra tormenta que nada que ver con nosotros, ¿sí? No tiene nada que ver, Jesucristo todavía va a tardar, ¿sí? Hace un poco escuché a un siervo muy reconocido, el señor MacArthur, decir, no estoy diciendo, en su texto, no estoy diciendo que Cristo viene ya, sino que estoy diciendo de las señales que anuncian que Cristo viene ya. O sea, una aparente contradicción, pero entiendo su posición, porque por un lado, no queremos decir que ya viene porque a lo mejor no viene, ¿sí? Y entonces no quiere comprometerse. Pero al mismo tiempo, el mismo MacArthur está consciente, por lo que habla alrededor de ello, de que estas señales son señales previas a las venidas de Cristo. Y no son pláticas ni teorías para dentro de muchos años, son cosas que estamos viendo hoy, profecías que hoy se están cumpliendo, ¿sí? Entonces, sí es para mantenerse ya despierto. Aún la iglesia prevenida debe terminar de despertar, accionarse, tomar sus lámparas y salir a recibir al esposo. Y las que están dormidas, las que siguen dormidas, que no quieren creer, va a pasar lo que pasa con estas imprudentes, que se quedan sin aceite y en el último momento quieren ir a buscar el aceite y les resulta demasiado tarde. Yo lo comparo con aquel estudiante que todo el año ha sido flojo y de pronto, ya casi para salir, le dicen, mañana hay examen. ¿What? Mañana hay examen. ¿Y qué hace esta persona? Este estudiante imprudente va y consigue los libros de última hora y se quiere pasar toda la noche estudiando, metiéndose lo de todo el año en una sola noche. Obviamente no lo va a lograr. Algo así es el cristiano imprudente que ha vivido una vida tibia, vacilante, y que de último momento quiere salir corriendo a buscar la presencia de Dios. Miren, voy finalizando con un texto posterior, Apocalipsis 3:14. Aquí nos habla también el Señor Jesucristo en otra analogía. Aquí está hablando a las 7 iglesias y entendemos que hoy estamos viviendo el tiempo de la última iglesia. Ya han pasado 7, ¿sí? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, etcétera, y hoy estamos en la 7ª, la Odisea. Y cuando llega el texto, la carta que le está dictando al apóstol Juan, el mensaje a la Odisea a partir del versículo 14, vea usted esto también va directo al mismo tipo de gente, diríamoslo así, imprudente, ¿sí? Como la iglesia imprudente. La parte imprudente es la Odisea. O sea, lo refleja así en un término general. Primero vamos a ver el término general. En el término general dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios.
dice esto, el Señor Jesucristo presentándose. Yo conozco tus obras. Le está hablando a la Odisea, o sea, la iglesia actual. La iglesia actual, para quien no ha tomado la figura, o sea, en alguna enseñanza no lo recuerde quizá, pero la iglesia de la Odisea empieza a partir de 1900, hasta la venida del Señor, hasta que la iglesia se va. Es la última, no se queda una parte. O bueno, dentro de la tribulación se queda una parte. Olvidemos eso, no me refiero a eso. Me refiero a que ya no hay otra iglesia, que ya no hay más adelante otro periodo. Son 6 periodos hacia atrás. Son 6 periodos hacia atrás. ¿Sí? Ya dije, Éfeso, año 33 al 100, Esmirna, 33 al 450, etc. Van variando van avanzando los tiempos. Son 7 figuras de la iglesia en analogía con los 7 periodos de la iglesia. Entonces, el último periodo es del 1900, el Pentecostés de Azusa, el avivamiento de Azusa, 1906, para acá, hasta la venida del Señor por su iglesia. Esa es la última. Bueno, a esa iglesia le está hablando, a este tiempo, o sea, a nosotros. Dice, yo conozco tus obras, o sea que la iglesia actual tiene obras. Sí, va a los hospitales, va a las cárceles, hace obra social. He visto varios hospitales que se acercan ahí de algunas iglesias y llevan comida, etcétera. O sea, hay obras y el Señor lo conoce. Yo conozco tus obras, pero al mismo tiempo esas obras le indican que no es ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué frío? Preferible que tibio, porque el frío es un pecador que está lejos de Dios, pero que mostrándole su pecado, mostrándole la palabra de Dios, mostrándole el amor de Dios, puede convertirse en alguien caliente más fácilmente que un tibio. El tibio dice que está bien, todo bien, no te apures. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto lo sabemos mucho, ¿verdad? Lo hemos oído mucho. Que no quiere que seamos tibios. Porque tú dices, yo soy rico. Es una característica de la iglesia actual. Tal vez su iglesia pues no tenga ni sillas nuevas, ¿verdad? Y digo, pues ¿dónde está la riqueza? Pero sí, hay mucha iglesia rica. Hay mega iglesias muy ricas, ¿sí? Cojinados sus asientos, alfombrados sus pisos, calefacción para este día frío o aire acondicionado para el día caluroso. O sea, y de que lo hay. Dice, y me he enriquecido. Esto dicen algunos, sobre todo de la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Y de ninguna cosa tengo necesidad. Es autosuficiente. Al ser autosuficiente, ¿qué va pasando? Se va alejando, se va olvidando de Dios. Y se confía en lo que tiene. Y mire, ¿qué le dice el Señor? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ya está molado, está frito, literalmente, casi, ¿verdad? Por esa tibieza, por esa apostasía, por esa negligencia, por esa apatía que se está viviendo. Por tanto, y aquí viene la recomendación, o sea, habla del problema, muestra el problema, pero muestra la solución. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué es el oro refinado en fuego? Oro refinado es aquella materia dura que se echa al fuego, claro, tiene oro y piedra, ¿sí? Y a 1948 grados se empieza a separar, se separa el oro puro de la materia inútil. Y se separa. Pero tiene que ser metido a un calor muy alto, ¿sí? Yo en una ocasión, leyendo de unos siervos muy fieles que eran atormentados, torturados por su fe,
yo le decía al Señor, ¿por qué permite que pasa esto a tus siervos fieles? Y el entendimiento que me vino prácticamente de inmediato fue que dice, están convirtiéndose en oro, están siendo refinados, están en el crisol. ¿Sí? ¿Qué es eso? El crisol es donde se mete la materia para ser separada y queda el oro y la tierra se va, la basura, la espuma se va yendo hacia arriba y la sacan y la tiran y va quedando el oro. Algo así es comprar oro, es decir, tomar, esto que estamos viendo ahorita es como una prueba, ¿sí? Esto de la pandemia, o si se le llama así o como lo conozca usted, es una prueba y eso está refinando al cristiano, al que se deja refinar, porque otro dice, no, yo no quiero esto, ¿sí? Y se apartan, y, o sea, espiritualmente quiero decir, no se puede apartar, todo el mundo está en esta situación, pero me refiero a que no lo toman, no lo piensan, no lo buscan como una forma de llamada de atención de Dios y vamos a ver qué tanto resistes la prueba, cómo te comportas, qué actitud tienes, qué esperas, ¿vas a estar refunfuñando contra Dios o vas a estar agradeciendo a Dios y a ver qué más puedo hacer? Bien, para eso son las pruebas, ese es el oro, el sacrificio, el dolor, ¿sí? El refinamiento. Y, ¿dónde más iba? Para que seas rico, o sea, rico espiritualmente. Una persona que ha pasado la prueba se ha enriquecido espiritualmente. Vestiduras blancas es santidad, ¿sí? Quiere decir que estés en santidad para recuperar ese espacio perdido y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Todo esto lo podríamos describir más ampliamente porque todo ello tiene un significado, ¿sí? Limpiarnos para ver, para entender. Dice, el que lee, entienda, el que ve, entiende. Tenemos otro nivel de entendimiento si limpiamos nuestros ojos. Bien, en fin, pero a lo que voy es que aquí a la iglesia de la Odisea se le está comparando con yo lo estoy comparando con las vírgenes imprudentes, como que las imprudentes son tipo la Odisea. Entonces, ¿dónde están las prudentes? Aquí, en este texto. Bueno, es salirse de la Odisea, de la forma de vida de la Odisea. Por eso Él está diciendo aquí el Señor Jesucristo, arrepiéntete. ¿De qué te vas a arrepentir si ya te arrepentiste? O sea, nos está diciendo en las primeras palabras del Señor, cuando empieza su ministerio, arrepiéntense para perdón de pecado y bautícense, crean. ¿Sí? Ese es el primer arrepentimiento del que llama. Pero aquí se entiende que ya estamos en la iglesia, que ya estamos en el camino, entonces nos está volviendo a decir arrepentidos. ¿Para qué nos debemos de arrepentir ahora? Para la vida tibia que estamos viviendo hoy. Arrepiéntete de tu vida tibia. Compra compra oro refinado, es decir, pasa la prueba con una actitud de hijo de Dios. ¿Sí? Y entonces, yo llamaré, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Antes nos dice, arrepiéntete, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Así que entonces sé celoso, sé más celoso, no seas tibio, sé celoso. Y eso muchos lo toman a mal porque a veces el celo de Dios lo toman algunos como un radicalismo, como un religiosismo, no necesariamente. ¿Sí? Bueno, radical, si usted quiere ser radical, yo quiero ser radical, está bien, seamos radicales. Pero eso es lo que nos está diciendo, queriendo decir, con ese celo. ¿Sí? Aumenta tu celo, aumenta tu amor por la palabra tal cual. Al que venciere le daré que se siente conmigo. 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice que aquí ya le está dando un mensaje personalizado
a todo aquel miembro de la iglesia de la Odisea que está saliendo, que le ha dicho arrepiéntete, ¿sí? Porque yo estoy aquí a la puerta, yo ya llegué, estoy a la puerta, estoy llamando, ¿sí? Y al que se ha arrepentido, al que ha cambiado esa actitud, al que le ha escuchado, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿sí? Entraré a él, personal, con él. No está hablando de toda la iglesia, está hablando individualmente, porque toda la iglesia, recordemos, es la Odisea. Entonces, individualmente, al que se arrepiente, al que abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Personal el asunto, entre tú y el Señor. Obviamente tienes tu iglesia, obviamente tienes tu pastor, te guía, te enseña, te muestra el camino, ¿sí? Pero en una relación personal es entre tú y el Señor. El pastor te puede aconsejar, te puede enseñar, te puede ayudar, te puede guiar, pero la relación para estar en Cristo y con Cristo es personal. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia actual, a las iglesias denominacionales que en conjunto forman la iglesia de Cristo, aunque tengo una palabra que uso, que la iglesia de Cristo es como decir dos iglesias, la iglesia nominal y la iglesia espiritual. Que en resumen podríamos venir a caer en cuenta que la iglesia de Cristo es la espiritual. La nominal, solo por decirse cristianos, pero son la Odisea. Pero el espiritual, de la iglesia espiritual, se arrepiente de esa tibieza de la Odisea y se mete a la iglesia fiel, a la iglesia espiritual. Y me atrevo a decir, al remanente. Porque a partir de aquí, este remanente va a ser algo real y notorio. Iglesia nominal, iglesia la Odisea, vírgenes imprudentes, sin aceite en sus lámparas. Iglesia fiel, iglesia espiritual, vírgenes prudentes, con aceite en sus lámparas e inclusive con vasijas. ¿Por qué? Porque están en una plena comunión con el Espíritu Santo, que es quien nos está llenando nuestra lámpara de aceite. Día por día. Su misericordia es nueva cada día. Dios les bendiga, amados hermanos. Padre bendito, te damos gracias. Y te ruego seas con cada uno de nosotros. Que nos dejes, ayúdanos, danos más de tu entendimiento y de tu sabiduría para entender